Familia, ¿cómo estáis? Debido a las circunstancias tan desfavorables que hemos sufrido esta semana con la explosión de la caja de fibra óptica, no he podido sacar vídeo, chicos, no tenía nada preparado, lo siento mucho. La verdad es que, bueno, hoy vamos a ver una historia un poco trágica. De hecho, vamos a ver dos historias esta semana trágicas. ¿Por qué? Porque como he sufrido una tragedia con el internet, pues bueno, es la semana de la tragedia. La primera que vamos a ver es el avión argentino que todavía continúa desaparecido, ¿vale? Del canal de Historias Innecesarias. Era un TC-48, ¿vale? O sea, no tenía ni idea de esto, ¿vale? Y de la historia que vamos a ver el próximo día es el doble de interesante, creo yo, para algunos fanáticos de este canal. Y bueno, primero lo suave y luego lo potente, chicos. Dentro del vídeo nos vemos. Medianoche del 31 partieron hacia Chile. Ambos aviones debían cruzar la cordillera. El T-43 contaba con la posibilidad de presurizar la nave, y eso evitó los inconvenientes por los que tuvo que pasar el TC-48. Ante la falta de esa posibilidad, debió volar a baja altura, a menos de 3.500 metros, para que los cadetes pudiesen respirar. Pasaron a Chile por Malargüe, donde el cordón montañoso era mucho más bajo. A los cadetes no los dejaron dormir mientras se realizó el cruce y fueron observados por los médicos, ya que por la altitud y la falta de oxígeno podía haber graves consecuencias. Según una carta enviada por el coronel Zurro, los jóvenes comenzaron a tocar sus guitarras y a cantar. Estaban felices. Él pensaba enumerar varias cartas, una por una, para contarle a su familia todo el viaje. Lamentablemente, esa sería la primera y única carta. Cuando llegaron a Antofagasta, realizaron una escala técnica. Se demoraron 2 horas más de lo previsto porque a los mecánicos se les complicó la reparación de dos motores del lado derecho. Permanecieron en Lima y A ver, la historia está siendo un poco rápida, pero no sé si me está contando el resumen muy rápido, porque es que creo que el vídeo dura demasiado como para contarlo tan rápido, ¿no? O sea, no sé si hay algún detalle o es que está haciendo un resumen breve y luego va con la historia detallada. el 2 de noviembre volaron a Panamá, con una nueva escala técnica, esta vez en Guayaquil. El miércoles 3 debían cubrir la base aérea de Howard en Panamá y el aeropuerto de San Salvador en El Salvador. Y digo debían porque nunca llegaron a destino. El pronóstico indicaba Vale, o sea, era un avión de la Fuerza Aérea, un TC-40, que volaba desde Argentina y nunca llegó al aeropuerto de El Salvador. turbulencia severa, fuertes lluvias y visibilidad muy limitada. Antes de desaparecer, pasadas las 6:30 de la mañana, el TC-48 emitió una alerta. El motor 3 se estaba incendiando y el 4 se había parado. Le informaron al T-43 que iba a unos kilómetros por delante y si bien su comandante se dio por enterado, continuó hacia su destino. Entre los diversos comentarios y pruebas hay quienes afirman que el radio operador del TC-48 emitió a las 6:36 de la mañana una comunicación que daba a entender que había fuego en el motor 3 y que se procedía al aterrizaje o al amerizaje. Es entonces cuando aparece en escena uno de los testigos principales, el piloto Álvaro Proti, quien comandaba un Curtiss C-46 de Líneas Aéreas Costarricenses Sociedad Anónima, rumbo a Miami. En un reportaje, el piloto mencionó que el TC-48 le solicitó que les hiciera contacto con el aeropuerto de San José para aterrizar en esa pista, pero él les aconsejó que aterrizaran en Puerto Limón, ya que para aterrizar en San José el avión debía bajar unos 4.000 pies y las montañas que rodeaban a la ciudad eran muy altas. El piloto dijo que quien se estaba comunicando con él le dijo que iba a comunicar la sugerencia al comandante de la nave. También le comentó que tenían el control del avión y que estaban combatiendo el fuego en el motor. O sea, estaban combatiendo el fuego en el motor y Álvaro Proti era el piloto que pilotaba bueno, a dos destinos diferentes desde un punto hasta otro y solicitó el aterrizaje en ese aeropuerto, que lo desvió al aeropuerto de Puerto Limón. Luego perdieron contacto. A ver, lo hago así porque me la está contando un poco rápida y no sé si la estoy entendiendo bien, ¿vale? La reflexión de Proti es que había dos posibilidades. Perdón otra vez, porque no sé quién volaba en el avión, porque he visto que era de Fuerza Aérea, no sé si eran militares o no sé quién volaba en ese.
Si viraron hacia la derecha, sobre el ala que no tenía propulsión, cayeron al agua. Si siguieron la ruta que los llevaba a Limón, cayeron sobre la tierra. La última comunicación fue a las 7:05, cuando el TC-48 informó que sobrevolaba Bocas del Toro, con rumbo hacia la pista de Puerto Limón, donde ya se había declarado la emergencia. Hacia el lugar también se dirigían los bomberos y ambulancias a la espera del avión, pero jamás llegó. Un reporte extraoficial aseguraba que el TC-43 recibió la última comunicación donde se informaba que el TC-48 estaba a 40 millas de la costa, con 500 metros de altitud, imposibilitado de mantener la línea de vuelo y que se aprestaba a amerizar, en otras palabras, posarse en el agua. Según otros dichos, también reportaron problemas eléctricos que dificultaban la lectura del radio compás. Desde ese entonces no hubo más comunicación, y ahí comenzó el misterio del TC-48. Por otra parte, el otro avión aterrizó en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Lejos de enfocarse en la búsqueda, los compañeros que habían vuelto a estar sobre el suelo no supieron qué había pasado, ya que los oficiales se lo estaban ocultando. La noche del miércoles 3, la familia Zurro estaba en su casa, en Córdoba, cuando les comunicaron que el avión había perdido contacto y que en teoría habían caído al mar. Las explicaciones que les otorgaban a los familiares eran nefastas. En el hogar de los Viverti se enteraron de lo sucedido por el noticiero. A Cecilia, la pequeña niña, le dijeron: el avión de tu papá se perdió. El mismo día que desapareció la aeronave no fue posible salir a buscarlos, ya que el clima del Caribe estaba complicado por las tormentas. El primer operativo... No entiendo por qué, siempre que pasa algún accidente aéreo, nunca se puede salir a buscar a alguien por tema climático. No lo entiendo. Además es que no es que solo pase en las películas, si es que sino también es que es real. operativo de búsqueda comenzó el día 4 y finalizó el 7. Según Regina Zurro, la hija del comandante, las autoridades argentinas habían informado a los familiares de las víctimas que daban por desaparecido al avión en el mar y que sus ocupantes habían sido devorados por los tiburones. En total habían desaparecido 68 personas, 54 Esto era lo que quería saber, hasta cuántas personas viajaban. 68. cadetes, 5 oficiales y los 9 miembros de la tripulación. El 16 de noviembre de 1966 salió a la luz un informe de la Fuerza Aérea Argentina, donde se hablaba del avión TC-48, ratificando que la aeronave había caído al mar y que pese a las investigaciones realizadas, no encontraron elementos concluyentes que hagan suponer que sufrió otra suerte. Quien se encargó de escribir ese archivo fue el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier general Adolfo Teodoro Álvarez, y al día de hoy todavía sigue teniendo vigencia. Luego a los familiares les dijeron que en las búsquedas se habían recuperado del mar botes salvavidas verdes, chalecos salvavidas, algunas gorras y un documento. Pues entonces, a ver, un momento porque ha dicho pero. Pero nada de eso era verdad, porque con el tiempo pudieron comprobar que los salvavidas correspondían a prefectura, no coincidían en los colores y mucho de lo rescatado había sido colocado en ese lugar a propósito. O sea, era todo falso. O sea, todo lo que encontraron era falso. No se sabe nada de ese avión en la actualidad. 10 de noviembre le llegó a la familia Zurro la única carta que el piloto había escrito, y además de hablar de las guitarras y los cadetes, decía: una falla en el motor de nuestro avión nos demora 2 horas, el otro avión también tiene sus fallas. Y no se confundía, ya que el T-43 cuando llegó a Panamá fue totalmente desarmado y vuelto a armar, antes de permitirle regresar. Dentro de la historia del fatídico viaje hay otra un tanto menor, pero que deja en claro cómo querían proceder las autoridades. El cadete Oscar Huitós, antes de emprender el viaje en el TC-48, le dio a un compañero del otro avión una bolsa con su cédula de identidad, un par de gemelos y $100. Le pidió que se la guardara, ya que ellos llevaban la ropa y el equipaje colgado y tenía miedo de que se le perdiera. Y ese dato de color tomó un gran impulso cuando ocurrió la tragedia, ya que este cadete le entregó la bolsa a uno de sus superiores. Con ese material en su poder, las autoridades argentinas anunciaron que habían encontrado en el mar la cédula de uno de los cadetes. Hasta llegaron a decir que no la podían mostrar al público porque estaba mordida por los tiburones, pero la verdad es que estaba intacta, tal cual se la ve en la foto. Luego de 2 peritajes realizados al documento. ¿Por qué estaban? Eso es que estaban ocultando
¿Eso o fue algo estilo terrorismo, entre comillas, ¿no? O algo tuvo que pasar ahí porque el gobierno ahí está haciendo cosas que no debería. Documento se comprobó que nunca había estado en contacto con agua salada. Esta historia fue conocida gracias a una carta anónima que fue enviada a la familia Buitaz. Los familiares se sintieron cruelmente engañados, pero también entendieron que si las autoridades habían hecho eso, era porque algo querían encubrir. Y esas anomalías llevaron a los familiares a investigar por su cuenta. Organizaron rifas, kermés y juntaron dinero como pudieron. Fue así que el capitán Juan Tomilchenko, padre del cadete Juan Bernardino, y el suboficial Rubén Bravino, padre de Orlando Pedro, viajaron al Caribe. Una vez ahí recorrieron las costas para ver si la marea les llevaba los restos de la nave y del posible naufragio. Luego se internaron en la difícil selva de Talamanca, que comparten Costa Rica y Panamá. Ese lugar fue elegido porque los lugareños les habían dicho que habían visto pasar un avión a baja altura y que se dirigía al interior. El capitán argentino Juan Tomilchenko, en una de las tantas búsquedas, se topó con 2 cajas incendiadas con explosivos que habrían pertenecido a la aeronave. Estos elementos traen a la historia una de las teorías. En ella se afirmaba que una de esas supuestas cajas habían sido cargadas en el TC-48 antes del despegue. Las mismas habrían hecho que el viaje en el fuselaje sea muy peligroso, ya que no podían ser fijadas a nada. Es que yo estoy pensando que creo que querían deshacerse de ese avión y de los pasajeros que llevaba dentro, o de algunas, no digo de todos, pero sino de alguna, de X personas, digamos así. Porque yo creo que eso, si no hubiese fallado el avión, hubiese hecho que explotase, me imagino. Estaban sueltas dentro del avión en medio de los cadetes. Aparentemente, producto de turbulencias o maniobras bruscas, estas habrían dañado la aeronave. Esta teoría surgió de la primera misión de búsqueda y rescate. No obstante, jamás pudo ser confirmada. La Fuerza Aérea negaba haber recibido pruebas. Jefe de prensa de la Fuerza Aérea. En el día de ayer, el suboficial mayor Bravino y el señor Gilberto Oliva se hicieron presentes en el despacho del jefe de Departamento de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea para entregar pruebas, aparentes pruebas del TC-48. La Fuerza Aérea mantuvo las puertas abiertas para investigar sobre este caso, este doloroso caso. Las pruebas no fueron entregadas a la Fuerza Aérea pura y exclusivamente por desinteligencias y problemas entre los señores que venían a entregar esos elementos. En el equipo de búsqueda se encontraba también la mujer que se había casado con Mario Nelo Zurro, Clyde Pereira, quien partió hacia Costa Rica, donde buscó a su marido durante 18 meses. Clyde, como tantos otros familiares, se negó a recibir el pésame de las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina, que siempre insistieron en la versión de que el avión había caído al mar que no reflejó las manchas de aceite, partes de las máquinas o algún resto humano. Ella misma pudo hablar con el presidente de facto Juan Carlos Onganía, quien le prometió investigar, pero fueron solamente palabras. Clyde falleció en 2014, sin haber encontrado a su marido, a quien nunca dio por muerto. Estoy bastante emocionada, y más lo que veo pasar. Este lugar no me hace mucha gracia, porque aquí lo vi por última vez, cuando se fueron esa noche. ¿Y por qué Fuerza Aérea nos mostró cosas encontradas en el mar? Si se los habían tragado los tiburones, no puede ser que el salvavidas esté entero, ¿me entendés? En diciembre de 1967, después de una búsqueda que incluyó 23 expediciones a la selva y más de 50 vuelos en avionetas y helicópteros, el gobierno de Costa Rica dio por finalizada la búsqueda. Una investigación hecha por los Estados Unidos concluyó que el avión cayó al mar entre Panamá y Costa Rica, a 30 kilómetros de la costa. Pero para la aviación civil de Costa Rica, en cambio, los restos del aparato están en algún lugar de la selva. Según el libro TC-48, el avión de los cadetes, escrito por Ricardo Becerra, un exteniente del ejército y hermano del cadete Héctor, menciona a 13 testigos que vieron al avión volar a baja altura en la zona selvática. La hipótesis de que el avión cayó en tierra y no en el mar se sostiene no solo en esos testigos, sino que también en diferentes testimonios y en la comunicación radial que el avión mantuvo con otro piloto. En 2008, la Fuerza Aérea Argentina llevó a cabo 2 misiones terrestres en la selva de Costa Rica. A ver, yo creo que si cayeron en la selva, depende de cómo cayeron,
No sé, a ver si sobrevivirían o algo, ya que el avión estaba amenizando la velocidad y pues al fin y al cabo, si cae en alguna zona de bajar boleda y todo eso, yo creo que igual aún puede sostenerse algo. Pienso, no he montado nunca en avión ni tengo ni idea de cómo se lleva un avión, ¿vale? O sea, sí, como si fuese un negado para esto. Entonces, no sé, porque si hubo algún superviviente, ¿qué pasó con eso? Eso yo creo que sería estilo como lo de los Andes, ¿no? Parecía a lo que pasó ahí en el accidente del avión uruguayo, de los jugadores estos de fútbol americano. Que al fin y al cabo, pues alguien sobreviviría, digo yo, ¿no? ¿Y qué pasaría con esa gente? Es muy difícil, es selva con una vegetación bastante espesa. Yo digo que si vosotros opináis alguna cosa o lo contrario, pues que me lo digáis también por los comentarios, que bueno, pues veremos vuestras opiniones también, por supuesto. Con un clima difícil, por lo menos en 7 o 8 meses del año, hay nubosidad, hay lluvias, es muy difícil de transitar con animales muy peligrosos, venenosos en su mayoría, de manera que hacen del arte de ingresar a la montaña un oficio y un trabajo bastante difícil, Jorge. En los operativos Esperanza, desarrollados en los años 2008, 9, 10, 12 y 13, la Fuerza Aérea envió en cada expedición a 2 integrantes de su. O sea, desapareció en 1965 y hacían expediciones hasta 2013. Lo dieron por finalizado, ¿sabes? En tiempo de allí, pero como que hacían expediciones no aparte, digo yo. Fuerzas especiales con el propósito de localizar el avión. Las innumerables búsquedas traían consigo un sinfín de hipótesis que alimentaban la espera de las familias y las personas que seguían esta historia. Entre ellas estuvo la versión de 1967 del diario La República de Costa Rica, donde decían que los desaparecidos habían sido tomados prisioneros por una tribu indígena. Años posteriores, varios medios periodísticos intentaron hallar los restos del avión plateado y celeste, pero la búsqueda no fue satisfactoria. A lo largo de los años aparecieron hallazgos fallidos y cientos de mentiras. Se llegó a comunicar en el diario La Prensa Libre que en la supuesta zona del accidente había un pueblo fantasma donde vivirían los sobrevivientes. En ese mismo diario afirmaron haber encontrado un árbol con un grabado de un avión de 4 motores, pero nunca hubo certezas de estos hallazgos. Los familiares testificaron sobre las condiciones del avión, diciendo que no estaba en buen estado, y ahí fue cuando se dijo que tenía agujeros que debían ser tapados con estopa. Entre las hipótesis más habladas de las familias de las víctimas indicaban que tras caer en la selva, el avión podría haber sido saqueado por indígenas que luego mataron a los sobrevivientes para ocultar su delito. Así fue como la Fuerza Aérea Argentina siguió buscando los restos del avión. Las últimas expediciones contaron con el aporte logístico de la NASA y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Al día de hoy sigue en discusión si está en el agua o si está en la selva. Cecilia Viverti, la hija del capitán Esteban Viverti, es quizá la más ferviente defensora de la teoría selvática. Incluso ofreció una recompensa para quien aporte datos fehacientes que permitan llegar hasta los restos de la nave. Ella cuenta que a las esposas y a las hijas de los desaparecidos las llamaban las locas del 48. Con el paso de los años construyó su vida, tuvo 3 hijos, vivió en Córdoba, en Italia, en Rosario y en Funes. Según ella, no recuperará a su padre, pero sí podrá sanar su corazón sabiendo la verdad de lo sucedido en aquel accidente. Y hace más de 3 décadas realiza una investigación activa. En el medio de las investigaciones que se realizaron durante este largo periodo de tiempo, aparecieron algunas versiones que nunca terminaron de confirmarse, como la del indio Porfiador, un indígena que aseguraba que había encontrado partes del aparato y que mató a algunos cadetes que sobrevivieron al impacto de la caída para robar sus pertenencias. Para Cecilia, este es el punto por el cual se elevaron las esperanzas por encontrar la verdad. Según ella, el dato del indio permitió encontrar, con tecnología utilizada, que hay 7 anomalías en esa zona en cuestión, y la tribu de los indígenas está ubicada a 5 kilómetros de donde posiblemente cayó el avión. Además, existe una zona que fue declarada sagrada por los
los indios y no se puede acceder. Su cometido viene desde hace más de 30 años. Comenzó con financiaciones personales, investigación en Centroamérica y ha compartido con exploradores e investigadores sus valiosos datos, testimonios y documentaciones. En Suiza, la asociación Missing Aero trabaja de forma independiente desde 2017 para la búsqueda de aviones perdidos. El TC-48 es una de las 6 misiones emprendidas para desarrollar nuevos útiles y métodos de búsqueda. Para esta expedición, Vale. 3 de noviembre de 1965-68. 54 jóvenes cadetes. La zona del Canal de Panamá en 1905. El Aeropuerto Internacional de El Salvador. Vale, eso es más que nada porque quería saber todos esos detalles. en la cordillera de las personas Talamanca que estuvieron. proporcionaron resultados de sus investigaciones, incluidas simulaciones de trayectoria de vuelo y análisis de imágenes satelitales para guiar al personal en tierra. Por otro lado, en 2018 se estrenó el documental La Última Búsqueda, que sigue a Cecilia en sus expediciones por la selva. Junto a ella trabajó Wilfredo Rojas, un hombre que se inició en la búsqueda en Junto a ella trabajó Wilfredo Rojas, un hombre que se inició en la búsqueda en 1985 y que no abandonó nunca los operativos y los llevó a cabo hasta que la pandemia impuso una pausa. Wilfredo tenía pasión por encontrar al avión. Era un hombre metódico, capaz de arriesgar su vida en la montaña para cumplir con su sueño de encontrarlo. Formó un equipo de hombres totalmente calificados, a quienes les brindó sus conocimientos de geología, sismología y vulcanología. Pues escucha, aún sigue buscándolo 55 años después. El avión, el hombre, o sea, flipas. Lamentablemente falleció a los 61 años. Para el año 2021 había planes de nuevas incursiones en la selva, pero desde su muerte todo quedó frenado. José Campos, quien está a cargo del Grupo Internacional de Búsqueda TC-48, asegura que después de tantos años de tratar de encontrarlo sin llegar a un final positivo, solamente regresarían a Talamanca si apareciera una foto, un video o alguna parte del avión. Según él, aún queda una última oportunidad de encontrarlo. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias. Te invito a dejar un like, un comentario y a suscribirte a este canal en caso... No sabía sinceramente que había muerto el hombre, ¿vale? Si no, no lo hubiera dicho. Pero ostras, incluso la pandemia fue pues prácticamente para 2020, cuando empezó bien. Son 55 años que se pegó buscando el avión, ¿sabes? O sea, increíble. Y luego... La historia que me parece curiosa es que algo escondían porque si no, la Fuerza Aérea habla y no oculta. Y lo mínimo es que saca pruebas falsas, unas falsas esperanzas, para así decirlo, o para intentar ocultar la verdad. Vale, eso es a lo que me explico. Porque que si se habían comido los tiburones y había chalecos intactos, ¿no? Luego que si había caído a la selva. Luego que se había caído la selva, ¿no? También, y que se la habían comido indígenas, o que los habían matado indígenas, que los habían intentado robar, en fin. Unas historias que, bueno, intentan ocultar la verdad, pienso yo. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que la hayáis disfrutado. Volvemos a tope y la próxima historieta será muy guay también. Suscribiros si no lo estáis.